la información, aquí está la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Buen jueves, esperemos que anden bien. ¿Cómo te va, Nati? Bien, ¿y tú? En la bajadita de la semana con información muy variada. Variada, sí. Tomen nota porque por un lado les contamos que las y los trabajadores del CASMU analizan el segundo plan de reestructuración que la mutualista les entregó hace poco más de una semana. En ese contexto, en el Poder Ejecutivo hay preocupación por la situación de la prestadora de salud y si bien descartan el cierre, o sea, eso no está arriba de la mesa, manejan profundizar la intervención decretada a fines de julio, según confirmaron fuentes de la Presidencia de la República a MBD Noticias. Por otra parte, en lo que refiere a la situación de la empresa COPSA, este viernes habrá una reunión tripartita entre el sindicato de la compañía, la patronal y representantes de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas y Transporte y Obras Públicas. Las autoridades presentarán una propuesta de subsidio del boleto estudiantil que beneficiaría a las empresas metropolitanas, incluyendo a COPSA. Vamos a repasar otros asuntos. Vemos los titulares. Personal de la cárcel de mujeres denuncia a la Comisión Interamericana hacinamiento y condiciones infrahumanas. Reclaman que se impida el ingreso de más reclusas. El expresidente José Mujica concedió su primera entrevista tras la última internación debido a las consecuencias del tratamiento contra el cáncer y repasó algunos aspectos de la actualidad política. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria presentó una denuncia penal por difamación e injurias contra el director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni. Natalia Trenchi, psicóloga y psiquiatra especializada en niños, niñas y adolescentes, criticó las propuestas de los partidos políticos sobre salud mental por entender que no atienden las raíces del problema. El club de baby fútbol Alumni de Malvin Norte analiza no seguir compitiendo a causa de la inseguridad que vive el barrio. Un 50% de niños y niñas ya no participan de las actividades de la institución. Se anunció la inversión en un sistema de aterrizaje instrumental en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, que facilitará el aterrizaje de los aviones en condiciones meteorológicas adversas. La Confederación Sindical del Personal Estatal presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra el nuevo régimen de licencias médicas para el sector público. El gobierno argentino celebró los datos de inflación de septiembre, dados a conocer por el INDEC, que ubican el IPC en 3,5% mensual, registrando el nivel más bajo desde que Javier Milei asumió la presidencia. Más de 10 personas murieron en Estados Unidos por el huracán Milton. Los daños provocados dejaron a más de 3 millones de personas sin luz. Recuerden que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy y por YouTube. Y también nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy y 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Para pasarle lista a los móviles. Hay divergencias, continúan en todo caso, entre sindicatos vinculados a la educación y autoridades educativas del actual gobierno. Tema de adelanto desde el móvil de Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes, para todos y todas. Es así, en la jornada de hoy FENAPES presentó una denuncia penal ante Fiscalía ante los dichos de días atrás del director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, que calificó de terrorismo al sindicato a partir de la medida de paralización propuesta por el sindicato de FENAPES para 15 y 16 de octubre, esta paralización general. A raíz de esto, bueno, FENAPES se movilizó y presentó esta denuncia en nuestro país, pero también ante la ONU. Estaremos ampliando estos temas con el propio director de Educación en algunos minutos. Y del centro nos vamos a la Plaza Seregni. Allí está Mariana Abreu. ¿Qué tal, Mariana? Y saberes. ¿Cómo andás, Martín? Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y por este motivo se realiza una nueva edición de la Marcha por Salud Mental en contra de los manicomios y en este momento se está leyendo una proclama colectiva, pero vamos a tener la voz de quienes convocan a esta marcha. Denunciamos que hay más de 15.000 personas privadas de libertad en cárcel. Otro adelanto en piso de Julieta Núñez Tomás, que nos va a hablar de estos estudios que se han realizado en la región sobre prevención de la violencia. ¿Qué funciona, Julieta, para prevenir homicidios? Es una buena pregunta, fue la misma que se hicieron 3 investigadores, uno de ellos uruguayos, y justamente llegaron a distintas conclusiones que vamos a profundizar hoy. Las adelantamos el martes, que fue el día que se presentó el estudio, y hoy vamos a estar hablando en particular de los tipos de programas que en esta región han funcionado y los que no han funcionado para reducir los homicidios.
Bien, y la situación carcelaria sigue bajo la lupa, mientras el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, reconoció que el problema de hacinamiento en las cárceles se arrastra desde hace muchos años. Quienes trabajan en la unidad penitenciaria número 5, la conocida cárcel de mujeres, presentaron una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las condiciones carcelarias. Las condiciones en las cuales están esas mujeres allí recluidas es inhumano, degradante, como ya ha quedado demostrado, y además con esto queremos llevar a la agenda política inclusive de que hasta el momento nunca se hizo una cárcel para mujeres. Si bien reconocemos que falta mucho, porque esto es un problema que se arrastra hace muchísimos años, incluso antes del año 2005, porque también hay que ser honesto con eso. Por algo en el 2005 el Frente Amplio declara la emergencia carcelaria, pero estamos absolutamente convencidos de que vamos por el camino correcto. Empieza el desarrollo informativo. Les contamos que el Colegio San Jorges anunció el cierre de su sector de educación secundaria que mantenía los ciclos de séptimo, octavo y noveno grado, lo que antes conocíamos como ciclo básico, ya que el año pasado ya había tomado la decisión de cerrar a nivel de bachillerato. Desde el Sindicato de la Educación Privada se asegura que este es un golpe para más de 30 trabajadores y trabajadoras, pero también para las familias y adolescentes que son parte de la comunidad. Se está de alguna manera perdiendo fuentes laborales, continuidades educativas, dificultades para los estudiantes, en este caso de los primeros años de secundaria de este colegio, y obviamente esto tiene repercusiones en la familia, es decir, en la comunidad educativa en general. Nosotros, como siempre, venimos planteando y a partir de lo que el año pasado se llamó la crisis de cierre de colegios entre fin de año del 23 y principio del 24, entre lo que estaba incluido una parte de secundaria de este colegio de San Jorge, que está cerrando ahora la otra parte de secundaria, que también es importante aclarar que toda la parte de primaria inicial queda en funcionamiento, que esto es un cierre parcial, y que además esto se va a dar hasta, digamos, terminando el año lectivo, pero bueno, como decía, para nosotros se dio preocupación porque el sindicato viene identificando desde hace tiempo problemas estructurales en la enseñanza privada. Hemos planteado nuestras propuestas para tratar de mitigar esta situación, es decir, no dejar a, digamos, los vaivenes de la coyuntura o el contexto muchas veces económico que genera este tipo de problemáticas, ¿no? De cierre, en este caso, de parte de una institución, de una empresa, un colegio. Nosotros hemos planteado algunas cuestiones más estructurales y, bueno, por supuesto que esto nos preocupa. Más de la educación, pero cambiando de sindicato, porque en este caso el Sindicato Nacional Docente de Secundaria denunció penalmente y también ante la ONU al director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni. La denuncia penal es por difamación e injurias, debido a que Baroni aseguró que el paro docente de 48 horas convocado para el martes y miércoles de la semana que viene es un acto de terrorismo contra los sectores más vulnerables. La denuncia internacional, mientras tanto, fue presentada ante la relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica de la Organización de las Naciones Unidas. Anoche, entrevistado en el programa Lado B de TV Ciudad, el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Emiliano Mandassen, aseguró que durante este gobierno las autoridades educativas han implementado una política de miedo y persecución. Presenta Antel. Renova tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Nos amplía el tema con la mirada del director nacional de Educación, nuestro compañero Martín Duarte. Adelante, Martín. Gracias, Natalia. Le agradecemos estos minutos a Gonzalo Baroni. Como ustedes señalaban recién, bueno, en la jornada de hoy presentó FENAPES esta denuncia penal por difamación e injuria aquí en nuestro país y también ante la ONU. Bueno, Gonzalo, ¿qué primera valoración estás haciendo de lo que fue esta denuncia presentada por el gremio de docentes? Bueno, el gremio de docentes de secundaria, que quedó aislado porque sus compañeros tanto de la Federación Uruguaya de Magisterio como de AFUTU se negaron a hacer un paro que tienen convocado para la semana que viene, un paro político por estar en desacuerdo con
la parte ideológica de lo que lleva adelante este gobierno y en particular los distintos partidos políticos que integran la coalición. Como es un paro político que pone de rehén a estudiantes de todo el país y en particular a los estudiantes que más necesitan ir a clase todos los días, que son los más vulnerables, comenté e hice unas expresiones que simplemente lo que hizo fue verbalizar lo que mucha gente tiene presente, que es poner de rehenes justamente a estudiantes. Entonces, el otro día amenazaron en las redes que iban a hacer la denuncia y ahora finalmente, al parecer, porque lo vi en las redes, yo no ¿Llegó notificación? No recibió ninguna notificación, al parecer presentaron una denuncia, que bueno, que en definitiva está muy alineado con la retórica que ha llevado adelante la FENAPES, que siempre ha sido combativa, de amedrentamiento a las autoridades, de todo tipo y color. Recordemos en épocas del Frente Amplio que los han atacado, en nuestro caso que ha tenido todo el tiempo comentarios como que somos neofascistas, como que venimos a hacer el bolsonarismo de la educación, que somos neoliberales, que nos vienen a aplicar determinadas cosas, que en definitiva no tienen nada que ver con reclamos que pueden ser de condiciones laborales, que son legítimos, como llevan adelante las organizaciones sindicales, que pueden hacer comentarios críticos, constructivos, en un país democrático como es el nuestro. Pero amedrentar autoridades y llevar adelante estos aspectos, lo único que hace es entorpecer la justicia y simplemente intentar acallar voces que en definitiva nosotros representamos a toda la ciudadanía, ellos representan a un colectivo que es válido que puedan llevar adelante algunas voces. A mi entender no suma que algunos dirigentes sindicales tengan esta tonalidad. ¿Seguís considerando que el término o el concepto terrorismo es el que más aplica a esta medida que tomó el FENAPES de paralización? Digo, si hay alguna autocrítica en torno a la utilización del término, que es quizás donde se para el sindicato también para hacer esta denuncia. El otro día en este mismo canal escuché a una periodista que además es militante política que largamente expresó algunos aspectos con respecto a la terminología y en particular. Nadie viene a hablar de épocas de la dictadura, nadie viene a hablar de épocas de la guerrilla. Lo que se habla es, uno entra a la Real Academia Española y ve claramente el término de terrorismo que dice justamente cuando aplica el terror, cuando intimida, cuando amedrenta, cuando toma a personas que no tienen nada que ver, como en este caso son los estudiantes, de rehenes ante un debate, una retórica, una discusión política como es la nuestra. Así que en definitiva, acá, si cada vez que alguien sube el tono, que además es el tono que siempre ha tenido FENAPES, vamos a terminar la justicia, me parece que estamos perdiendo el tiempo. Vuelvo a preguntarte, ¿si considerás que fue la mejor palabra? No es un tema de mejor o peor, solamente, Martín, andás a las redes de FENAPES y lo mío prácticamente termino siendo un bebé de pecho al lado de todo lo que ha planteado FENAPES y que sigue planteando FENAPES hace unos pocos minutos en las redes. Hay una diferencia que tú sos una autoridad de la educación. Bueno, pero en realidad ellos también, porque FENAPES tiene una representación en el Consejo Directivo Central que en realidad tiene una equiparación bastante grande con nosotros. Así que en definitiva, cuando se ocupan cargos hay que hacerse cargo. Y en definitiva, cuando representan a un colectivo tan grande como son los docentes de secundaria, me parece que utilizar ese tipo de tonos, amedrentamientos y demás, y poner de rehenes y mezclarse la campaña política partidaria. Uno puede tener expresiones, como siempre las ha tenido todo el mundo, pero estamos en una política partidaria, estamos en unas pocas semanas y hacen un paro contra un partido de gobierno. No están haciendo un paro contra medidas sindicales, contra algunas situaciones que pueden llevarse adelante. Así que en definitiva, acá la discusión no es un término, sino la actitud que está teniendo beligerante este sindicato. Gonzalo, aprovecho brevemente para consultarte acerca de otro episodio ocurrido en esta semana que tiene que ver con la certificación universitaria de 121 docentes que no completaron la prueba por un error técnico. En la jornada de ayer el ministro de Educación hizo referencia a que la persona involucrada en el tema fue separada del cargo. Contanos un poquito qué fue lo que pasó y qué determinación tomaron a partir de este hecho tecnológico. Sí, la prueba docente acreditada es una prueba que para magisterio tiene 4 partes, para profesorado, para profesores de enseñanza media tiene 5 partes. Una de ellas es producción escrita, una parte que justamente tienen que hacer un desarrollo por escrito, y 121 docentes no se les grabó, no se les guardó esa prueba. Eso no fue detectado a tiempo, en particular la persona que tendría que haber sido encargada de comunicarnos a las autoridades no lo comunicó a tiempo y bueno, tomamos la decisión, era una persona con un contrato específicamente para esta tarea. ¿Un servicio tercerizado? Sí, un servicio tercerizado que contrató el INED
y en particular tomamos la decisión que, bueno, que tenía que retirarse. Esto fue, además, la Dirección Nacional de Educación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, tomamos la decisión que esas 121 personas en 19 departamentos, esa parte, o sea, o una quinta parte o una cuarta parte, según fuera profesor de enseñanza media o de magisterio, le damos esa parte neutralizada. ¿Qué significa eso? Que no iba a pesar para la aprobación o para la pérdida. En ese caso, 87 docentes adquirieron la aprobación total y el resto, por haber perdido otras pruebas como matemáticas, educación, habilidades digitales, entre otras, terminaron perdiendo. Gonzalo, gracias por estos minutos, muy amable. La palabra del director nacional de Educación, bueno, refiriéndose a varios temas, en particular la denuncia presentada por FENAPES y también sobre la certificación universitaria y este episodio a propósito de la falla técnica en los exámenes del año pasado. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Bien, cambiamos de asunto. Les contamos que personas que trabajan en la unidad penitenciaria número 5, la cárcel de mujeres, ubicada en el barrio Colón, en Montevideo, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señalaron que no recibieron respuesta tras presentar un recurso de habeas corpus por malas condiciones de trabajo y denunciaron hacinamiento, por lo que pidieron, atención con esto, que no haya más ingresos de personas privadas de libertad hasta que la ocupación alcance un mínimo de 120% en relación a las plazas existentes. Agotamos la vía toda interna y llevamos internacionalmente a pedir medidas cautelares porque el hacinamiento continúa y las condiciones en las cuales están esas mujeres allí recluidas es inhumano, degradante, como ya ha quedado demostrado, y además con esto queremos llevar a la agenda política inclusive de que hasta el momento nunca se hizo una cárcel para mujeres, en lo cual no hemos pensado desde una perspectiva de género. Entonces, en todo esto, desde las cárceles de mujeres, la perspectiva de género y estas condiciones en las cuales viven ellas hoy por hoy, es que nosotros hicimos el habeas y cumplido toda esa parte interna, fuimos internacionalmente también para pedir medidas cautelares con respecto a esto. Bien. ¿Cuáles son los pasos que se dan ahora que esto se fue llevado a la comisión? Bueno, ellos están en estudio, hay cosas que están en estudio, lo hicimos de esta manera como medida cautelar porque es mucho más rápido y como realmente seguimos viendo que la situación sigue cambiada, esa es la medida que pudimos tomar y se decidió de esa manera llegar a recurrir a los organismos internacionales. Ahora cambiamos de tema. Campaña electoral, pero vista desde afuera, ¿no? Una visión técnica interesante, porque Natalia Trenchi, que es psicóloga y psiquiatra especializada en niños, niñas y adolescentes, cuestionó las propuestas sobre salud mental que se vienen haciendo en la campaña electoral, en la que el tema está muy presente porque, a su entender, no atacan las raíces del problema. Según la especialista, la salud mental ha ganado popularidad en la comunicación política porque es un llamador para captar votos. Cuando les preguntás a veces a alguno de los candidatos que dicen que van a dedicarse, que va a ser una prioridad la salud mental, les dicen, qué bien, ¿qué van a hacer? Vamos a abrir clínicas de esto. Está buenísimo, aplaudo porque se necesita. Pero la salud mental es mucho más que eso. Y tenemos que empezar a actuar en el otro extremo de la salud mental, no al final cuando ya tenemos situaciones muy complicadas y difíciles de resolver. Tenemos que empezar a atajarlas desde chicos. Alguien plantea que existan, que haya una verdadera intersección educación-salud en cada institución para que realmente se pueda trabajar, que los educadores reciban un entrenamiento y un adiestramiento real, útil y productivo para poder manejar a los niños y adolescentes de hoy, ¿tá? Porque los mandan a la guerra con un tenedor en más o menos malas condiciones. ¿Has visto, por ejemplo, campañas? Yo he visto muchas campañas de prevención del dengue, que también me parece muy bien. Nunca he visto campañas de promoción de resolución de conflictos de manera no violenta.
no hay un trabajo real, por ejemplo, sobre la prevención de la violencia en un país que tiene las cifras de violencia que tenemos. Seguimos en tema, vamos al contacto con Mariana Abreu, que está en la marcha por la salud mental en un día especial, Mariana. Sí, el Día de la Salud Mental y esta marcha que ya es una convocatoria dispersa, pero bastante, digamos, con mucha presencia, diferentes colectivos aquí en la Plaza Sereni, una marcha por la salud mental y también en contra de los manicomios. Es la tercera edición de esta marcha que ya se viene haciendo desde hace tiempo, en colaboración con diferentes actores. Y bueno, estamos justamente con dos voceros, Marcos y Nicolás, de la Coordinaloca, que agrupa algunas de estas organizaciones. En esta nueva marcha estaba comentando Marcos que bueno, tiene como consigna el cierre de los manicomios, algo que se viene reclamando y que además está establecido por ley. Bueno, sí, está establecido por la ley. Cuando se votó en 2017, en la ley 19.529, dice que en el 2025 se había planteado el cierre de los manicomios, lo cual sabemos que no está siendo así, no va a ser así ahora el próximo año. Y no solo los manicomios, sino las colonias, los hogares que están irregulares, el cuidado de los métodos manicomiales, ¿no? Que serían los del electroshock, y el resto de esos antiguos métodos, formas de manual del 800 que siguen existiendo y que en realidad a nosotros como colectivos nos preocupa, y hace 13 años que hacemos esta marcha, y antes también estaba el movimiento que nos generó y nos genera hasta el día de hoy, por más allá que se haya votado la ley en 2017, un engaño, sabiendo que no hay presupuesto, hasta ahora, más allá de lo que se hacen con algunos dispositivos o capaz que también movimientos colectivos y todo eso, pero eso es como que no es solo abrir algo y presupuestar algunos, sino es buscar la posibilidad de que el Estado financie en sí el cierre total de estos dispositivos, ¿no? Nicolás, me comentabas, falta el entramado social y lo comunitario para justamente que se llegue a este objetivo de lograr el cierre de los manicomios. ¿Cómo es esto? El cierre de las instituciones asilares monovalentes, así como el seguir problematizando las lógicas manicomiales que se actualizan, como por ejemplo muy bien vemos ahora con la ley de internación compulsiva recientemente realizada y llevada a cabo. Es obviamente que detiene el proceso. Nosotros pensamos y habitamos el campo de la salud mental desde el lugar de lo comunitario, ¿no? La salud mental comunitaria, abordajes integrales de la persona, acompañar las trayectorias singulares de cada uno para poder, poder brindar otros modos de abordaje que no sean unidireccionales, como lo ha sido a lo largo de la historia a nivel local, y que sea como de un lugar de red. Hay una ordenanza, la 1488, aprobada en el año 2019, en el último periodo de gobierno del Frente Amplio, en el cual ahí se arma una red de estructuras básicas de dispositivos alternativos en el campo de la salud mental, que obviamente no ha sido acompañada de presupuestos para poder sostenerlos y poder ir creándolos. La realidad es que hay una experiencia colectiva de diferentes dispositivos que han habitado el campo de la salud mental, desde un lugar de la intensificación de la participación, que las personas no sean habladas. Nosotros creemos que la salud mental viene desde el lugar de la participación de la persona en su tratamiento, en su proceso, y que en ese sentido hay dispositivos que han venido trabajando a nivel local, habilitando esos modos más sensibles, más afectivos, que son Radio Vilar de Voz, Bibliobarrio, Riquísimo Artesanal y otros. Y me parece que eso puede servir como de mapa para poder seguir trazando otros modos de abordaje. Muchas gracias a ambos y nos despedimos con las imágenes de nuestro compañero Damián aquí en la Plaza Sereni. Gracias. Y de la Plaza Sereni nos vamos a Malvin Norte con Diego Martini, porque un club de baby fútbol está analizando dejar de competir por la falta de seguridad en el barrio. Diego, contanos.
Así es, Natalia Martín, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el predio del histórico Club Atlético Alumni, un club fundado en 1961, muy conocido además en el ambiente, y estamos en su cancha, y en su sede, digamos, que está ubicado, para tener una idea, pegado a la cancha de Basáñez, la Bombonera, acá en la zona de Malvin Norte, con una entrada por Mallorca. Y este club, como bien decían ustedes, está con un futuro incierto y pasó de tener 100 niños y niñas en sus categorías a tener la mitad por situaciones de inseguridad que están ocurriendo acá en Malvin Norte, y no sabe si el año que viene va a seguir jugando por esta situación, además de que los rivales, los visitantes, no quieren venir a jugar acá. Y para hablar de esto estamos con Gastón Díaz, que es entrenador de acá del club, también es padre de un niño que juega en el club. Gastón, contanos un poco cómo es la situación. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la situación es, como comentabas tú, es crítica en realidad. Tiene que ver justamente con la inseguridad que es del barrio, pero que el club no escapa. Bueno, se dan constantes robos a la gente mismo del propio club, ¿no? No necesariamente aquí, sino también cuando están yendo hacia sus casas o llegando o yendo. Y bueno, a los ajenos, cuando vienen los clubes visitantes, es cuando más aprovechan, porque vienen de repente, están tan descuidados y bueno, ahí están como prontos para robarlos, y se han dado muchas situaciones de ese estilo, y bueno, por eso es que no quieren venir, ¿verdad? Pasaron de tener aproximadamente 100 niños a la mitad por esta situación. A la mitad, y bueno, y con el perjuicio que eso trae, ¿no? Digo, el club son los niños, y bueno, los niños aquí, o sea, los padres pagan una cuota social que es mínima, pero con eso se sustenta la liga, se paga la luz, el agua, etcétera. Esta baja de niños claramente hace que el club además por los problemas de inseguridad, por temas económicos, no sepamos, no solamente del año que viene, si podemos terminar el año directamente, ¿no? ¿Ha pasado que en algunas prácticas, y vos me lo mencionabas, los niños tuvieron que aprender el cuerpo a tierra? Sí, ha pasado estar practicando, y ha pasado días de partidos, que hay un montón de gente, de que estén a los tiros, delincuentes, a veces los delincuentes con la policía, y que hayamos tenido que hacer cuerpo a tierra o encerrarnos todos en la sede, ¿no? Ha pasado. Hasta el momento no, por suerte no ha pasado nada grave, pero sí ha pasado, y muchísimas veces. ¿Los visitantes no quieren venir tampoco? No quieren venir. Este sábado tenemos jornada acá, jugamos contra Punta de Rieles, tienen la buena voluntad de venir, pero la realidad es que si pasa algo, ya nos van a suspender la cancha y no vamos a poder volver a jugar acá. Y ya hemos tenido que jugar en otras canchas, pero bueno, Punta de Rieles tiene la buena voluntad y vienen para aquí. Me decías ahora también, bueno, hoy no hay práctica y estamos viendo la cancha por la lluvia. Por la lluvia, sí, hoy justo se suspendió, pero si no, en la semana se practica, y bueno, en los fines de semana es que se compite. También el club, presta otro siempre es un club social, ¿verdad? Siempre está dando una mano desde todos los ángulos que se puede a los niños. Bueno, acá se aprende, bueno, se hace un deporte, el compañerismo, se los ayuda a nivel escolar también, y también con un merendero, ¿verdad? Hay algunos colectivos que apoyan, y desde ahí se le brinda todo eso a los niños. Pasa que muchas veces muchos niños que vienen de acá de la zona que también viven esa situación que se está viviendo en el barrio. Sí, tal cual pasa, sí, los niños no son ajenos, y bueno... Me refiero a que vengan de familias que están enfrentadas en situaciones. Sí, claramente, por eso es lo importante también del club, ¿no? Porque el niño puede escapar un poco a veces de situaciones que tiene en la propia casa o en el barrio, que no están buenas, y bueno, el fútbol es el escape para ellos. Sin ir más lejos, para que tengas una idea, hace poco le dispararon a una mamá de un niño, el club está de luto en este momento por ese tema, la mamá de 2 niños del club, para que veas el nivel de inseguridad del tío. La mamá fue asesinada y su padre permanece grave. Y el padre permanece grave, correcto, sí. Los niños, bueno, no han vuelto todavía al club, es entendible, pero bueno, nada, la idea, el club trata de apoyar desde todos los ángulos, pero la situación realmente es complicada. Gastón, te agradecemos por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, volvemos a estudios, compañeros. Estábamos viendo ahí en imágenes también lo que es la cancha acá del Alumni. Recordar que acá la zona de Malvin Norte, y lo veíamos ahora cuando ingresamos, es uno de los barrios que está intervenido por el Ministerio del Interior.
Muchas gracias a Diego y al resto del equipo. Ahora cambiamos de asunto, aunque todo tiene que ver con todo. Nos metemos en la cuestión de los homicidios y las formas de prevenirlo a partir de cifras que surgen de estudios. ¿Qué funciona, Julieta, para reducir la cantidad de homicidios? Esa, como te decía antes, es la pregunta que se hicieron 3 investigadores, Emiliano Rogido, que es uruguayo, Ignacio Cano, que es español y vive en Brasil, y Dorian Borges, que es brasilero, y son los 3 investigadores de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, y tuvieron como objetivo en los últimos años una investigación muy ambiciosa y que está teniendo muchísima repercusión internacional en la región, pero también en todo lo que es el continente de las Américas. ¿Qué tipo de estrategias funcionan y qué tipo de estrategias no funcionan para reducir los homicidios? Y hay una palabra que va a ser clave en todo este informe y que es la base de esta investigación, y es la evidencia. Para poder hablar de esto hay que hacer investigaciones serias y hay que contemplar la evidencia que hay sobre esta temática. Entonces, ¿qué es lo que hace este análisis? Agarra 39 programas de la región que estuvieron planificados con el objetivo de reducir los homicidios, y lo que hace es estudiar las evaluaciones de impacto que hubo sobre esos programas para saber si son efectivos o no, en el sentido de si disminuyen o no los homicidios concretamente. Algunas limitaciones que voy a explicar. Y que es importante saber, cuando hablemos de los programas y cuando leemos este informe, lo que estamos viendo es su funcionalidad específicamente para la reducción de los homicidios, que sabemos que es la violencia letal, una de las cosas que socialmente genera más conmoción y que preocupa también, pero no es la única forma de violencia. Entonces, es una aclaración que ellos hacen y que es interesante. Y una de las primeras conclusiones que sacan es la baja cantidad de evaluaciones de calidad que hay sobre estos programas. Solo un 20% de los programas que encontraron tenían evaluaciones que podían utilizar ellos para poder decir si los programas funcionaban o no. Es decir, hay muy poca evaluación de los programas en la región y en particular Uruguay. De hecho, de los 39 programas que cada uno tiene, algunas tienen más de una evaluación, porque ya son 65 evaluaciones, de estos 39, 34 son de Brasil, Colombia y México, luego hay algunos más de otros países, pero no hay ninguno de Uruguay. Uruguay no tiene, nunca se hizo una evaluación de impacto de un programa vinculado a la reducción de los homicidios. Incluso se cuestiona si han habido como tal programas de reducción de homicidios específicamente, y esto obviamente decía Emiliano Rogido, que es el investigador uruguayo, que es algo que debería llamar muchísimo la atención, y más adelante vamos a explicar por qué. Y esta evidencia, de alguna manera, lo que hace es generar una contradicción, o contradice el discurso de que los homicidios no se pueden prevenir. Vieron que ha habido, ahora eso está cambiando y lo hablábamos, pero ha habido durante mucho tiempo una postura de que no se puede hacer nada por distintas causas vinculadas a los homicidios. Bueno, esta evidencia muestra que hay programas que funcionan efectivamente. ¿Y con qué objetivo se hace este estudio? Vamos a escuchar justamente a Emiliano Rogido, porque habla de la importancia de generar evidencia, esta palabra clave que decíamos, en la reducción de homicidios. La violencia tiene múltiples manifestaciones, ¿no? Y el homicidio es una de ellas. Con el homicidio sucede algo curioso a nivel regional, que es que muchas veces se utiliza, y creo que acá en Uruguay pasa lo mismo, la tasa de homicidios como una medida válida o confiable de la violencia que hay en la sociedad, pero poco se piensa en el homicidio como un objetivo de la política pública. Entonces, buena parte de nuestra agenda es visibilizar y priorizar el tema de los homicidios en la región, intentar dar una discusión basada en evidencia para informar a las políticas públicas de manera que logren resultados y se pueda reducir la violencia letal en la región. Pero las recetas o los programas o las políticas no son siempre las mismas para todos los problemas de seguridad pública, e incluso dentro de los homicidios hay diferentes tipos de homicidio que tienen que ser abordados de forma diferente. Entonces se necesita siempre tener un buen conocimiento, un buen diagnóstico local a la hora de implementar políticas públicas, y con este estudio lo que menos queremos es brindar recetas que se crean o que sean leídas como universalmente o regionalmente aplicables, simplemente mostrar las evidencias que abonan determinados caminos y no otros. ¿Hay respuesta del Ministerio del Interior a este estudio?
Bueno, estuvimos averiguando con fuentes del Ministerio del Interior hoy mismo, nos mencionaban que Martinelli, el ministro del Interior Nicolás Martinelli, leyó este informe y mencionaban que para el Ministerio del Interior toda la evidencia que esté disponible es importante. Si les parece, vamos a ver ahora sí cuáles son estos programas, cómo se evaluaron, cuál es la clasificación que tienen y, de alguna manera, los importantes resultados de esta investigación. ¿Qué programas funcionan? ¿Qué tipo de programas funcionan para la reducción de los homicidios? La limitación del porte de armas, es decir, de la gente de la limitación de las armas en el espacio público, la restricción a la venta de alcohol en puntos de venta y en horario, el patrullaje policial en áreas de alta incidencia de homicidios. De todos los programas que evaluaron y todas las evaluaciones que hubo, estas son las 3 que se sabe que funcionaron en ese momento, en ese lugar, que no significa que vaya a funcionar de igual manera en todos lados, pero que se sabe y se tiene evidencia concreta de que funciona. Vamos a ver ahora, más adelante, cuáles son algunas de los programas promisorios. En la siguiente placa, la prevención social y situacional con justamente la intervención policial en las áreas de alta incidencia de los homicidios. Esto es lo que está planteando el Ministerio del Interior en este momento aquí en nuestro país, la estrategia dual de la que hablan, que es prevención social, es decir, programas de trabajo social en conjunto con represión policial del delito. También la limitación a la posesión de las armas, es decir, no solamente no poder andar con las armas en el espacio público, sino no poder tener armas. Y también las leyes de violencia de género y femicidios, sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia letal contra las mujeres. Ahora vamos a ver qué es lo que no funciona de alguna manera para este objetivo en particular. La entrega voluntaria de armas, porque son armas que no se van a usar con el objetivo, o la gente que las tienen no tiene el objetivo de matar con ellas, y además la prevención social para grupos vulnerables. Un apunte aquí, en este punto en particular que dice que no funciona, es porque la medición de estas evaluaciones es si en ese momento, en el momento que se aplicó la medida, si eso de alguna manera disminuyó o no los homicidios. En este caso, esto no quiere decir que la prevención social para grupos vulnerables no pueda tener un efecto positivo a largo plazo, no lo tiene de manera inmediata. Y vamos a ver, por último, cuáles son las estrategias que son contraproducentes, es decir, que elevan el número de homicidios. El patrullaje del ejército, es decir, la introducción del ejército en el patrullaje civil y el descabezamiento de los grupos criminales. 2 estrategias que tienen que ver justamente con estrategias militares de la seguridad contra los homicidios y que generan ambas más violencia, es decir, quitar o matar a los jefes de los grupos criminales generan de manera inmediata una suba en los homicidios. Como decíamos, que no funcione para los homicidios no quiere decir que no funcione para otras formas de violencia y lo que nos deja de alguna manera este estudio y esta investigación es la necesidad de tener datos concluyentes y evidencia para poder trabajar en la situación en particular de Uruguay, que tenemos en esta situación particular con respecto a los homicidios, para poder tener programas que realmente funcionen en nuestro tiempo y nuestro espacio. Dada la incidencia de homicidios que tenemos en el país, dado el enorme volumen de recursos económicos que se gastan en seguridad y siendo este un problema tan importante para la población durante los últimos años, es un tema que no vemos priorizado en vísperas de la campaña política. Sí, la seguridad, pero nadie habla de iniciativas específicas para reducir los homicidios. Y necesitamos de un mayor presupuesto para investigación, para la ciencia, sobre todo en esta área, no exclusivamente, pero en esta área, porque nuestra comunidad académica es muy reducida, necesita desarrollarse y sin fondos que permitan la generación de este tipo de estudios, que son estudios costosos de ser realizados, es muy difícil que logremos aprender de lo que hacemos e informar con evidencia local y rigurosa las políticas públicas. Mi propósito político es suprapartidario y es que se trabaje en temas de seguridad con más rigor, con más seriedad y basados en las evidencias. De manera que yo, sobre todo en vísperas de elecciones, prefiero no pronunciarme sobre los diferentes programas de gobierno de los partidos, en qué medida tienen más sentido o están más basados en la evidencia o no, e invito, sí, a las personas que están a cargo de los partidos políticos y a los técnicos que trabajan en el área de seguridad, que sean ellos los que discutan las evidencias y las incorporen
a sus programas y no que seamos los académicos los que tengamos que legitimar o no y correr el riesgo de quedar descalificados por tomar posturas políticas al momento de hacerlo. Bien, ahora cambiamos de tema. El expresidente José Mujica concedió su primera entrevista tras haber estado internado debido a las consecuencias del tratamiento contra el cáncer y repasó algunos aspectos de la actualidad política. Fue una entrevista que le hizo El Observador. Hablando de política, dijo que está en contra tanto de la reforma previsional hecha por el actual gobierno o durante el actual gobierno, como del sí en el plebiscito sobre el sistema previsional que se hará en simultáneo con las elecciones, y también dijo que le gustaría ser recordado como un viejo que valoraba la vida. La aventura de la vida es hermosa y vale la pena vivirla al mango. Hay que saber que se acaba. Y como tal, hay que usarla. Nadie te la va a devolver. ¿Siente que usted vivió la vida al mango? Sí. Sí. Enormemente. Siempre. En el acierto y en los errores y en todo. Mi vida es intransferible, irrepetible. Va a haber mejores vidas que la mía. Y superiores. Y más útiles para la humanidad, sin duda. Pero repetir la vida mía, imposible. A poco más de 2 semanas de unas elecciones nacionales que se van a hacer en simultáneo, como decíamos recién, no ya de un plebiscito, sino de 2 consultas populares de esa índole. ¿Cuál es la intención de voto para ambas papeletas del sí? La vinculada al sistema previsional y la vinculada a la eventual habilitación de los allanamientos nocturnos en hogares. Lo sabremos a continuación en la columna de la Usina de Percepción Ciudadana, que viene con números con Alejandra González. ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Con qué plebiscito vas a empezar? Vamos a hablar de los dos. Vamos a empezar con el plebiscito de la seguridad social y después vamos a estar conversando acerca del otro plebiscito de los allanamientos nocturnos. En primer lugar está ese resultado de una encuesta que realizamos entre el 27 y el 30 de septiembre a un universo de 500 personas. Y en primer lugar quisimos indagar cuál va a ser la posición de la ciudadanía con respecto al plebiscito de la seguridad social, que recordemos que la papeleta por el sí es la que se vota, no hay papeleta por el no, por si había alguna duda sobre eso. En primer lugar, ¿qué tenemos acá? Estos gráficos nos muestran el gráfico del medio, la barra del medio, que hay un 39% de personas que dice que no votarían a favor de la propuesta. Sin embargo, hay un 31% que dice que sí, que votará a favor de la propuesta. Y lo más llamativo de pronto de este gráfico es la barra gris, que es el alto grado de indecisos. Estamos hablando de un 30% de personas que no tiene decidido aún si apoyará o no este plebiscito. Estamos hablando de que el porcentaje de indecisos es muy similar al porcentaje de personas que dicen que efectivamente van a votar. De pronto esto es como lo más llamativo de este relevamiento. Simplificando, porque no es exacto lo que voy a decir, lo que estamos viendo, invito justamente a ver el gráfico, es un escenario de tercios. No estamos hablando exactamente de tercios, pero podríamos presentarlo de esa forma para que quede claro lo complejo del panorama. Exactamente. Podríamos presentarlo como un escenario de tercios, a pesar de las diferencias porcentuales, pero sí, claramente, está muy dividida la cosa, podríamos decirlo así. Recordemos que para que los plebiscitos efectivamente salgan, tienen que sumar un 50% más 1 de los votos. O sea que estamos hablando de un escenario lejano, por lo pronto con estos datos acá, ¿no? Último comentario y te dejo seguir. Si se da este escenario, para que la papeleta del sí gane, precisa captar a 2/3 o capaz que un poquito más de las personas que hoy están en el bolsón de la gente indecisa. Exacto, exacto. Esa es la situación, veremos qué termina sucediendo, pero bueno, a esta fecha eso es lo que acontece con esta última medición que hicimos. El siguiente gráfico también tiene que ver con el plebiscito de la seguridad social, pero acá lo que queremos ver es la evolución, o sea, cómo ha variado la evolución de la ciudadanía con respecto a este plebiscito. Cada una de las columnas representa los meses en que se hizo la medición. Vemos que en abril, en julio de este año y en septiembre, de pronto lo más significativo, si se quiere, recordemos que
En gris estamos representando a los indecisos, Sí. en rojo quienes dicen que no van a apoyar y en verde quienes dicen que efectivamente votarán por este plebiscito. Si tomamos la última medición de julio y la comparamos con esta última de septiembre, vemos que cayó en un 8% el número de indecisos, o sea, hay menos indecisos hoy que en julio, donde la cantidad de indecisos era superior, era un 38%. Aumentó la cantidad de gente que dice que no va a votar a favor de la propuesta, o sea, en julio era un 33% de personas que decían que no, hoy día estamos a un 39%, y después en verde vemos que hay son muy similares los porcentajes que medían de intención de voto en julio del 2024 con este 29% y que vimos anteriormente el 31% de las personas. O sea, que en porcentaje de personas que apoyarían hay cierta estabilidad, podríamos decirlo. Ahora pasamos al otro plebiscito que se va a hacer en simultáneo con las elecciones nacionales del último domingo de octubre, el que propone habilitar los allanamientos nocturnos en hogares. ¿Qué números tenemos? Bien, ahí la situación es muy distinta, pero estamos hablando de que todavía ninguno marca el 50%. Hay un 49% de la ciudadanía que dice que sí votará para habilitar los allanamientos nocturnos. Hay un 36% que dice que no y el margen de indeciso, si bien es alto, es un 15%, no es un 30% como en el plebiscito de la Seguridad Social. Así que por ahora tenemos un porcentaje bien significativo de personas que dicen que efectivamente van a apoyar la propuesta, casi la mitad de las personas consultadas. Pero veremos qué termina aconteciendo teniendo en cuenta justamente el margen, el porcentaje que se requiere para que cada uno de los plebiscitos sea aprobado. Claro, ¿verdad? antes de ver la última placa, ¿no? Un último comentario. Es casi un escenario inverso al del plebiscito del sistema previsional, el que estamos viendo sobre allanamientos, porque con que, si se mantiene ese nivel de apoyo, la papeleta del sí, que en este caso es amarilla, capte un mínimo, una mínima parte de ese 15% indeciso, ya estaría llegando al 50+1, ya que tiene una intención de voto del 49% en este momento o a fines de septiembre. Exacto, estamos hablando de una intención de voto bien significativa, un 49% es un porcentaje muy elevado, claro. ¿verdad? Por supuesto, sí, totalmente. Nos queda la última placa, Ali. Sí, la última justamente mide lo mismo que la anterior, la evolución de la posición con respecto al plebiscito, también qué pasaba en julio, qué pasaba en agosto y qué nos marca esta última medición de septiembre. Bueno, en primer lugar, disminuyó el número de indecisos, en agosto era de un 20%, hoy estamos en un 15% de indecisos, es ese color gris que está arriba. ¿Qué pasaba con la gente que decía que no va a votar a favor de la propuesta? Bueno, en agosto era de un 28% y ahora en septiembre creció. O sea, hay más personas que dicen que no apoyarán, o sea, del 28% pasamos a un 36%. Lo que nos demuestra de alguna manera que también los indecisos van migrando, ¿no? Sí. Hay un 52% de personas que decían en agosto que iban a votar, ese porcentaje en la última medición nos da un 49%. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de la Argentina y de economía, particularmente porque hoy el INDEC dio a conocer las cifras de la inflación del mes de septiembre que fueron las más bajas desde que Javier Milei llegó al gobierno e incluso las más bajas desde el año 2021. 3,5% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, algo que celebró el gobierno de Milei en medio de una crisis que va por otro lado y que se ha manifestado en los últimos días con distintos recortes y vetos, particularmente a la reforma jubilatoria y también al financiamiento de la universidad. Sin embargo, el gobierno argentino dice que va a seguir su línea económica y que eso no va a cambiar. Argentina registró en septiembre un índice de inflación del 3,5%, el más bajo en lo que va del 2024, y acumula un 209% en los últimos 12 meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, al tiempo que el índice de precios al consumidor que publica mensualmente el organismo señala un incremento de 101,6% en los primeros 9 meses del año. Los rubros de mayor aumento en el mes fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 7,3%, por las subas de alquileres de la vivienda y gastos conexos, seguidos por prendas de vestir y calzado con un 6%. La inflación general del mes fue la más baja desde noviembre del 2021, cuando se ubicó en el 2,5%, y el vocero presidencial Manuel Adorni celebró el dato desde su cuenta de la red social X, comparando la gestión económica de Javier Milei con la de su antecesor, el peronista Alberto Fernández. Adorni sostuvo que, a diferencia de aquellos temerosos tiempos, hoy ya no se padece la regulación compulsiva
impulsiva de precios, ni la ley de góndolas, ni la ley de abastecimiento, ni la brecha cambiaria, ni un oscuro futuro hiperinflacionario, manifestó el vocero presidencial. El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, sostuvo por su parte que el proceso de desinflación continúa y el rumbo de ortodoxia fiscal y monetaria no cambiará. Ya son 12 los fallecidos por el paso del huracán Milton por el estado de la Florida en Estados Unidos. Hasta hace un rato eran 10, pero este número seguramente va a ir increyendo dada la virulencia que tuvo este huracán al golpear tierra en ese estado, pero particularmente por una serie de fenómenos que se dieron previo a la llegada del huracán. Sin embargo, los daños son cuantiosos. Hay 3 millones de personas sin luz en el estado, que además está sufriendo el embate de un huracán luego de que a fines de septiembre otro huracán, en este caso el Helene, dejara en Estados Unidos 250 muertos. Las muertes provocadas por el paso del huracán Milton en el estado de la Florida aumentaron al menos a 10, 5 de ellas debidos a tornados ocurridos antes de la llegada del huracán, que amenaza aún con marejadas ciclónicas al sureste de los Estados Unidos. Hasta el momento, se han confirmado 5 muertes en el condado de St. Lucie en la costa este de Florida, donde tocaron tierra varios tornados de giro rápido antes de la llegada de Milton. El alguacil del condado, Kate Person, quien dio la información a la prensa, confirmó que las cuadrillas de búsqueda y rescate están en proceso de localizar a más víctimas, ya que el paso de estos tornados dejó cientos de casas dañadas o totalmente destruidas en todo el condado. Mientras tanto, otras 3 personas murieron en el condado de Volusia, en la región este del estado. En tanto, otras 2 muertes se produjeron en St. Petersburg, en la costa oeste de la Florida, donde tocó tierra Milton la noche del miércoles. La llegada de Milton ocurrió anoche en Siesta Key, cerca de la ciudad de Sarasota, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, es decir, con categoría 3, y es el segundo huracán que alcanza el estado en casi 2 semanas, tras recibir el pasado 26 de septiembre el impacto del poderoso huracán Helene, que entró por el noroeste de la Florida con categoría 4 y dejó una estela de devastación por 6 estados del sureste de Estados Unidos y más de 250 muertos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Una novedad de hace un ratito: Eduardo Lust, candidato a la presidencia por el Partido Constitucional Ambientalista, le comunicó al candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que en caso de haber balotaje le dará su apoyo. Claro, recordemos que Lust es diputado, en su momento fue electo por Cabildo Abierto, luego se separó de ese partido y de esa bancada, le comunicó eso a Delgado, habló de apoyar al candidato de la coalición que sea que pase al balotaje, si es que justamente se genera ese escenario, y también le dijo a Delgado que en caso de ser electo diputado, algunas encuestas, algunas lo colocan cerca, pero no son la mayoría, le dará su apoyo desde el Parlamento a ese eventual futuro gobierno de coalición, siempre que el resultado de las elecciones así lo determine. Bien, y ahora sí repasamos los datos del tiempo para la zona metropolitana para los próximos 2 días y anunciamos que va a haber alguna lluvia. Sí. Mañana viernes 11 de octubre va a estar nuboso y hay alguna probabilidad de precipitaciones. Eso se profundiza para el sábado, 12 de octubre, ese día feriado, tanto por la mañana como por la tarde o las últimas horas, ya en la noche, tiene el pronóstico de probables precipitaciones en Montevideo y el área metropolitana, y en términos de temperatura se pronostica 11 de mínima y 19 de máxima. Bien, bueno, ahora sí nos estamos yendo. Los invitamos a quedarse porque ya viene el lado B. Claro, y la información en formato MBD Noticias vuelve mañana tempranito a las 8 de la mañana, primera edición, segundo turno informativo a las 13 y estaremos con Natalia saludando a las 18:55. Hasta mañana. Que pasen bien.